Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, Paz President de la Sociedad Médica y la organizadora de los tutoriales, que son nuestras reuniones clínicas, nuestra actividad, una de nuestras actividades centrales de nuestra misión, que es la formación médica. Ustedes que saben que la Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro, con más de 150 años, la más antigua del país, por supuesto, y como les decía, nuestra misión es la educación médica y se basa y se fundamenta en cuatro pilares. Nuestros cursos de educación continua, que son cursos que también tienen muchos años, que están hechos por docentes de alto prestigio. Tenemos un curso de medicina ambulatoria, los cursos modulares de las distintas áreas de la medicina interna y el curso de medicina hospitalaria. Tenemos nuestra revista médica, que también es el medio de difusión actualmente en formato digital más antiguo de este lado del mundo, que ha tenido recientes grandes cambios y mejoras a cargo del doctor Michea. Tenemos nuestro congreso anual, que fue hace un par de semanas, en los que nos juntamos y aprendemos muchas cosas. Estuvo fantástico, así que preparen su fecha para el próximo año, fin de septiembre normalmente. Y tenemos los tutoriales, que son nuestras reuniones clínicas, como les decía yo, mensuales, en que nos juntamos con algunas sociedades filiales o con algunos hospitales a discutir casos de interés, que es lo que a los internistas más nos gusta. Hoy día tenemos el agrado de recibir al Hospital de la Universidad Católica, que ustedes saben que es un centro de alta excelencia, un centro docente, y vamos a conversar con el doctor Valenzuela, que es internista formado en la Católica, pero que tiene algo especial porque él no es hematólogo, sino que es internista, pero tiene una formación en hemostasia y trombosis. Y nos va a traer un caso súper interesante al respecto, ¿de acuerdo? Y está acompañado con Benjamín Haddad, que es residente tercer año de la misma universidad. Ustedes saben, los que han participado y los que no han participado aprenden. El doctor va a ir haciendo la presentación y les va a ir haciendo preguntas, ustedes las contestan por el Zoom. Y al final de la presentación vayan pensando qué cosas quieren preguntarle a ellos, nos mandan las preguntas por el chat y ahí los conversamos. Así que, doctor Valenzuela, su presentación. Muchas gracias, doctora Fiavane, por la invitación. A nombre de toda la Sociedad Médica de Santiago, gracias por la invitación a presentarle este tema tan interesante. Y también gracias al doctor Benjamín Haddad que aceptó participar y contarnos este caso tan interesante para que lo vayamos revisando en conjunto y ojalá se genere una discusión rica que nos permita a todos aprender y sacar algo limpio. Así que, Benjamín, cuando quieras, porque él tiene la presentación ahí lista para presentar. Vamos. Ahí se ve bien. Se ve bien. Súper. Entonces, bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de este caso, que es un paciente con un tromboembolismo, que fueron aconteciendo varias cosas durante su evolución, bastante interesante y bastante inusual. ¿Ya? Entonces, en relación a este caso, vamos a discutir cuatro temas principales, que son la falla del tratamiento anticoagulante oral, algunos elementos de riesgo en TEP submasivo, la falla de tratamiento anticoagulante con heparina y algunas complicaciones infrecuentes del tratamiento con heparina. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, ¿cierto? De los antecedentes del paciente, se trata de un hombre de 53 años, con un peso de 92 kilos, con antecedente de diabetes, usuario de insulina, Lantus, hipertenso, y además usaba los sartán, carvedilol, empagliflozin, ¿ya? Sin alergia, con un tabaquismo activo, un IPA de 15, y sin consumo de otras sustancias, con su vacuna al día, y él era informático y vivía en Buin. Entonces, antes de consultar en nuestro centro, el paciente había estado en estudio ambulatorio, eh, debido a un cuadro que parte más o menos en julio de este año, con un dolor epigástrico irradiado al flanco derecho. ¿Ya? Consultó de forma ambulatoria, le hicieron una imagen en la que destaca una trombosis de la vena cava inferior y de la vena renal izquierda, asociado a una lesión pulmonar izquierda sugerente a una neoplasia broncogénica primaria. ¿Ya? Así que con esos antecedentes se le inició rivaroxaban, se le tomó una resonancia de cerebro
en la que no se hallaron elementos sugerentes de alguna metástasis. Y el 6 de agosto de este año se le hizo un PET. Y en ese PET se ve que en el pulmón hay dos lesiones hipermetabólicas de 18 y 28 milímetros, algunas adenopatías retroperitoneales hipermetabólicas de hasta 2 centímetros, una lesión suprarrenal derecha hipermetabólica de 4 centímetros y la trombosis de la vena cava inferior y vena renal izquierda que ya era conocida. Y el 20 de agosto, es decir, 2 semanas después de haberse hecho ese PET, el paciente presenta un cuadro de disnea súbita, por lo que consulta la urgencia de nuestro centro. ¿Ya? Entonces él llega por este episodio de dolor costal derecho intenso, con disnea y un episodio de lipotimia. En el servicio de urgencia le preguntaron si había tenido algún otro síntoma asociado, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, hemoptisis, tos, pero la verdad es que no tenía ninguno de esos hallazgos. A su examen físico de ingreso, el paciente estaba taquicárdico, levemente hipertenso, taquipneico y con requerimientos de 3 litros de oxígeno por naricera. ¿Ya? La temperatura era normal y el examen segmentario destaca que las yugulares estaban ingurgitadas a 45 grados. ¿Ya? El ritmo cardíaco era regular en 2 tiempos, pero con un ruido pulmonar acentuado, sin soplos, ¿ya? Sin hallazgo al examen abdominal. Y la verdad es que la perfusión estaba buena, con un viene capilar normal, sin lividez y no tenía edema de extremidad inferior. No pudimos encontrar la imagen del electrocardiograma, pero estaba descrito en el ingreso como ritmo sinusal a 120 latidos por minuto, con inversión de ondas de B1 a B3 y un bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? Estos últimos signos de sobrecarga de cavidad derecha. Eh, pero no teníamos electros previos tampoco para comparar. De los exámenes de laboratorio, la verdad es que bastante normales, ¿ya? El hemograma sin hallazgo significativo, la función renal era normal, no habían alteraciones del medio interno. Las pruebas de coagulación discretamente alteradas, probablemente en contexto del uso del rivaroxaban. Y sí llama la atención que los biomarcadores cardíacos estaban alterados. Tenía una troponina en 148 y un ProBNP de 891. Se le hizo un escáner de tórax, un angiotac, en el que destacan algunas cosas nuevas en relación a las imágenes previas. La primera era la aparición de un tromboembolismo pulmonar extenso de predominio derecho, ya con signo de cavidades cardíacas derechas. Además se ve el trombo tumoral de la vena cava inferior por extensión intrahepática, la vena renal izquierda y el origen de la vena renal derecha, que eso ya era conocido. Y también se ve un compromiso trombótico extenso de la cava inferior, las ilíacas comunes y externas derecha e izquierda, la vena femoral común y la poplitea de ese lado. Además, en las ventanas pulmonares se pueden apreciar dos lesiones grandes y nódulos pulmonares bilaterales de aspecto tumoral. El de mayor tamaño es el que está acá en la imagen, ya que ustedes pueden ver que es lobulado en el lóbulo inferior derecho. Y además habían adenopatías retroperitoneales, un nódulo suprarrenal derecho que ya se había visto en el PET y algunas adenopatías mediastínicas inespecíficas. Aquí pueden ver la fase angiográfica del escáner y se ve en la arteria pulmonar, en la rama pulmonar derecha, se ve un extenso trombo que compromete casi la totalidad de la arteria pulmonar derecha. ¿Ya? En la imagen de al lado se ven trombos también que afectan alguna rama segmentaria y algo de dilatación de las cavidades derechas. Y si bajamos a los cortes abdominales, podemos ver en la imagen de la izquierda de su pantalla que hay una lesión suprarrenal izquierda eh, que está dentro del círculo y en la vena renal izquierda también se ve una lesión trombótica que era la principal que comprometía la vena renal izquierda. Un pequeño comentario ahí es que en otros hospitales puede que no sea así en otros centros. Nosotros en la Católica como protocolo, el angiotac por sospecha de tromboembolismo hace una venografía de la extremidad inferiores y eso significa que se hace un barrido rápido por el abdomen. Entonces esta es la fase venográfica, donde estamos viendo un poco, buscando trombosis venosa profunda en las piernas, parte del protocolo, pero como se barre rápido el abdomen, alcanzamos a agarrar estas imágenes abdominales que muchas veces nos sirven para encontrar neoplasia oculta en pacientes que debutan con embolía pulmonar. Y aquí nos ayuda un poco a precisar mejor lo que estaba pasando abajo, que ya teníamos una idea del PET y que teníamos de antes, digamos.
Entonces después fuimos a mirar el PET que se había hecho el 6 de agosto y acá podemos ver claramente las lesiones pulmonares. Son dos las lesiones principales. En la imagen superior izquierda pueden ver que es la que ya veíamos en el escáner y en la imagen superior derecha se ve una lesión que está en el lóbulo superior que es de bordes bien definidos. Y abajo se pueden ver la trombosis de la vena cava y la lesión suprarrenal derecha. Y esto es lo mismo mostrado en un corte coronal, donde también se ven sobre todo la lesión suprarrenal y el compromiso trombótico, que es hipercaptante de la vena cava. Claro, eso es súper importante. Generalmente los trombos llamados blandos o trombos trombóticos no debiesen tener actividad metabólica en el PET. Entonces esto es muy sugerente de que hay una invasión directa de una neoplasia en la vena cava inferior, porque hay actividad metabólicamente activa adentro de la vena, digamos. Entonces esto pareciera ser más bien compromiso tumoral intravascular de la vena cava inferior. Entonces, el paciente con este electrocardiograma, ¿cierto? Los biomarcadores alterados, el escáner, se decide hospitalizar en una unidad coronaria con diagnóstico de un TEP de riesgo intermedio alto con un PSI de 5, que es de muy alto riesgo, una trombosis tumoral de la vena cava inferior, de las venas renales, ilíacas y femorales, y una neoplasia broncogénica primaria en estudio, que aparentemente tendría ya diseminación contralateral, infradiafragmática y suprarrenal. Entonces, partiendo con la pregunta número uno, ¿cierto? Aquí el paciente estaba anticoagulado y tuvo un evento trombótico estando con anticoagulación. Entonces, ¿cuáles podrían ser causas de que estando anticoagulado él haya fallado el tratamiento? Sí, pues esta es una pregunta súper súper importante cuando ustedes tengan un paciente que cursa con complicaciones trombóticas, a pesar de un tratamiento anticoagulante que uno asume que está bien llevado, uno tiene que preguntarse cuál puede ser la posible causa de este fracaso. Y en particular con el uso masivo y cada vez más importante de los anticoagulantes orales de acción directo, como muchos de ustedes ya saben, el rivaroxaban se agotó la patente del original de Xarelto, entonces ahora hay muchos bioequivalentes, el acceso ya no es tan prohibitivo desde el punto de vista económico, así que una proporción muy importante de los pacientes están con anticoagulantes de detección directa, sobre todo con rivaroxaban, y uno tiene que poder identificar cuáles pueden ser causas de fracaso o de falla al tratamiento. Y estas son como las cosas que generalmente a nosotros se nos pasan por la cabeza cuando pensamos en fracaso al tratamiento anticoagulante oral con anticoagulantes orales directos, ¿ya? Y es súper importante evaluar todas estas opciones, porque cuando tenemos un fracaso a antagonistas de la vitamina K, uno rápidamente va a mirar el INR y uno sabe si el paciente estaba o no en rango, digamos, pero con el anticoagulante oral directo uno no tiene muchas veces esa información. Entonces, tiene que ir a hacer una anamnesis, tiene que preguntar por si se tomó el medicamento, cómo era la adherencia, si es que pudieran haber interacciones o no. Entonces, es importante considerar estos factores, particularmente con los anticoagulantes orales de acción directa, porque no tenemos un examen tan rápido y disponible que nos permita evaluar el nivel de anticoagulación que tiene el paciente en ese momento. Tenemos hartas respuestas, ¿eh? Han respondido como 70 personas ya. Y si Y quería se cerró. avanza la Sí, próxima y aquí oh, me dijo fail to share poll. Pero bueno, en definitiva, un 10% respondió malabsorción del anticoagulante, un 18% interacciones farmacológicas, un 58% cáncer, un 10% síndrome antifosfolípidos y un 3% trombofilia hereditaria. Y esta pregunta tenía un poquito de trampa porque para partir, digamos, para no hacerlo tan fácil, hay varias alternativas correctas y hay solamente una incorrecta. Así que la mayoría, el 97%, tuvo la respuesta buena, digamos. Y vamos a revisar un poco en detalle en las distintas opciones, ¿ya? Pero aquí la única que en realidad no se asocia a fracaso es la trombofilia hereditaria. No pusimos una diapositiva específica de eso, pero como concepto los pacientes con trombofilia hereditaria han sido incluidos en los estudios de tromboembolismo venoso, incluso las trombofilias más severas, como deficiencia de proteína C, deficiencia de trombina, y en general el anticoagulante es efectivo, de hecho es más efectivo que la warfarina. Así que el paciente tenga una deficiencia de proteína C o de antitrombina, en general no es una causa para asumir que hay un fracaso al tratamiento con anticoagulantes orales directos. Estoy hablando de las trombofilias hereditarias, evidentemente. bien, Sigamos. pues entonces démosle con las primeras dos, ¿ya? Que son la absorción y la interacción droga-droga. Entonces, el primer concepto importante es que
los anticoagulantes directos se absorben a nivel del estómago y del intestino delgado proximal, ya a nivel del duodeno fundamentalmente. Si cualquier patología en esta zona, cualquier intervención quirúrgica, etcétera, va a afectar la absorción y por lo tanto la efectividad del fármaco. Y con respecto al metabolismo de cada uno de ellos, hay dos puntos clave que pueden afectar su efectividad. El primero es la glicoproteína P, que es una proteína que en parte devuelve el fármaco al intestino, ¿ya? Y el efecto de la inducción de esta glicoproteína es más marcado con dabigatran, porque su biodisponibilidad es menor, ¿ya? Entonces los inductores de glicoproteína P fundamentalmente afectan la efectividad del dabigatran. Para rivaroxaban y apixaban también hay un efecto de glicoproteína P, pero que no es tan marcado porque la absorción es mayor que dabigatran, pero sí hay una mayor influencia de lo que son los citocromos hepáticos. Entonces, cualquier fármaco que produzca una inducción o inhibición va a alterar la farmacología del anticoagulante. Y en este caso en particular, los fármacos que inducen el citocromo van a aumentar la metabolización y por lo tanto el efecto va a disminuir, ¿ya? Y eso es lo que podemos ver en este algoritmo, que es un algoritmo que está diseñado para evaluar tanto fracaso como complicaciones del tratamiento anticoagulante, fundamentalmente sangrado. Pero acá les destacamos en rojo los fármacos que pueden afectar tanto el citocromo como la glicoproteína P, que son inductores y por lo tanto van a disminuir el efecto anticoagulante y pueden ser causa de fracaso en tratamiento. Y de todos estos, los más comunes o los que más podemos encontrar en la práctica son la rifampicina y sobre todo los antiepilépticos, particularmente en el setting oncológico donde estos pacientes pueden tener metástasis cerebrales y en algún minuto de la evolución puede que estén con algún antiepiléptico, ¿ya? Y cosas no farmacológicas que también son frecuentes de consumir en la hierba de San Juan, que es más común de lo que uno pensaría. Sí, Con ahí un respecto, poco para reforzar esa idea en general, son bastante las interacciones, no solamente de inductores, sino que también de inhibidores que pueden subir o bajar los niveles, produciendo fracaso o aumentando el riesgo de sangrado a los pacientes. Y lo mejor es que ustedes metan esto en calculadores de interacciones medicamentosas, pero siempre sospechar de lo sospechoso de siempre, digamos. Los anticonvulsivantes, los antivirales, algunos antibióticos y algunas quimioterapias, sobre todo algunos inhibidores de tirosinquinasa que están marcados ahí. Así que eso es importante que lo consideren. Y un poco en la imagen que les mostró Benjamín antes, donde aparecen los sitios de absorción, les puedo contar que yo una vez, hace un par de años atrás, me encontré con un paciente que tenía antecedente de tromboembolismo pulmonar, lo habían operado de un cáncer gástrico y me encontré con que estaban dándole apixaban por una yeyunostomía, ¿ya? Entonces ahí no había nada de absorción del medicamento. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes también en el setting oncológico, sobre todo cuando ha habido cirugía y también mucho ojo con los pacientes con cirugías bariátricas, ¿ya? Que pueden tener alguna alteración a este nivel. Y lo otro que es importante que no aparece en esta diapositiva es que el rivaroxaban en particular, su absorción puede disminuir en aproximadamente un 30% cuando se consume con el estómago vacío. Requiere tener alimento en el estómago. Entonces, una causa no tan rara de fracaso al tratamiento es que el paciente se tome el medicamento en ayunas. Así que también, en particular para el rivaroxaban, es importante que sea ingerido con alimento en el estómago, después de desayunar, después de almorzar o después de comer, pero no con el estómago vacío. bien, pues, ¿y qué pasa con el cáncer? El cáncer también es una causa frecuente y lo vamos a ver desde el otro lado. La aparición de trombosis en un paciente con cáncer es un indicador de mal pronóstico. ¿Ya? Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, la aparición de trombosis en un paciente oncológico aumenta la probabilidad de readmisión hospitalaria más que cualquiera de las que ven abajo. Por ejemplo, la patología oncológica por sí sola o alguna patología no oncológica crónica como EPOC, insuficiencia cardíaca, etcétera, o la trombosis por su cuenta. Y cuando vemos la probabilidad de muerte en un paciente que desarrolla una trombosis en el setting oncológico, a 6 meses es sobre el 80%, casi llegando al 90%. O sea, la aparición de trombosis es un elemento de mal pronóstico y se asocia a la agresividad también de la patología oncológica. Y también lo pueden ver acá en el gráfico de la derecha, que el tromboembolismo es una de las principales causas de muerte en personas con cáncer después de la progresión de la enfermedad
de la progresión de la enfermedad. Sí, déjenme reforzar un poquito ese punto que lo encuentro súper importante. Efectivamente, cuando uno excluye mala absorción o interacciones droga-droga o mala adherencia, yo les diría que dos tercios de los pacientes que fracasan son pacientes que tienen una neoplasia, ya sea evidente, la mayoría de las veces evidente o a veces oculta. Generalmente evidente. Es un cáncer metastásico con una gran carga tumoral. Porque la trombosis asociada a cáncer depende de la carga tumoral, ¿ya? Entonces es raro que uno vea una enfermedad trombótica muy agresiva y termine encontrando un pólipo en el colon. En general uno encuentra una enfermedad diseminada, bien metastásica, bien agresiva. Y es interesante que si ustedes van a ver, las complicaciones tromboembólicas venosas en cáncer aumentan muchísimo la mortalidad a 6 meses. Sin embargo, el tromboembolismo solamente explica el 9% de estas muertes. Y eso refuerza lo que les dijo Benjamín de que el fenómeno tromboembólico en cáncer habla de que hay una enfermedad biológicamente más agresiva de base, pero un porcentaje menor, menos del 10% de los pacientes va a fallecer del tromboembolismo. Es que es una enfermedad más agresiva, que responde menos a la quimioterapia, ¿ya? Ese es el concepto que hay debajo. Y la última alternativa, que era la ELSA, ahí pueden ver claramente en los gráficos cómo los anticoagulantes directos en general son inferiores a los antagonistas de vitamina K. En el de arriba ven rivaroxaban cómo la acumulación de eventos es mayor en el tiempo para rivaroxaban que para warfarina. Y en el gráfico de abajo, que lo plantea de forma contraria, pero en el fondo es el tiempo libre de algún evento trombótico, también va cayendo para Pixaban sostenidamente en el tiempo. Y esto no solo es evidente para pacientes con SAF triple positivo, que es uno de los casos en que sabemos que hay que usar antagonistas directos de la vitamina K, pero también para el SAF en general y sobre todo cuando hay algún factor de riesgo del SAF, ya sea trombosis arterial o anticoagulante lúpico positivo, ¿ya? Entonces también en esta condición pudiera fallar los anticoagulantes directos. Claro, y ya más estudios no se van a hacer, porque el que está arriba, que es con rivaroxaban, es el último de una serie de 3 estudios con rivaroxaban, publicado por Ordi Ross. Alguien dijo hace poco tiempo, bueno, a lo mejor apixaban tiene un efecto distinto y no hay un efecto de clase, y apixaban también fracasó rotundamente, y la mayoría de sus eventos acumulados que están en ese gráfico son eventos arteriales. Los eventos arteriales en general son mucho más graves que los eventos venosos, sobre todo accidentes cerebrovasculares. Entonces, ya no hay muchas ganas en la comunidad científica de seguir explorando los DOAC en el síndrome antifosfolípido, sobre todo cuando hay factores de riesgo como la triple positividad, el anticoagulante lúpico positivo o el antecedente de eventos arteriales. Entonces en este paciente ahí pudiera haber sido principalmente el cáncer como una de las probables causas de que haya fallado. Entonces él se hospitaliza, evidentemente se le inicia heparina, ya se le pide un ecocardiograma transtorácico y se solicita una evaluación por cardiología intervencional. Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo todas estas cosas que fueron pasando, que son bastante inusuales. Entonces partamos con el primer ecocardio, acá nos vamos a ir directo a mirar las cavidades derechas, que son las que se ven afectadas principalmente ante un aumento de presión brusco, como es el caso del TEP, ¿ya? Y acá tiene varios elementos de disfunción de las cavidades derechas. Partimos porque el diámetro basal está aumentado, 5 centímetros, ya cuando lo normal debería ser alrededor de 4. Hay una función sistólica global reducida, evidente. El TAPSE también está disminuido de 11 milímetros y la onda S del anillo lateral también está disminuida, 7,4 centímetros. Y no lo puse acá, pero más adelante se describe que hay un grado leve de insuficiencia tricúspide, que también es un marcador de disfunción de las cavidades derechas. Entonces, en base a esto y a los exámenes, que les recuerdo estaba la troponina alterada y el ProBNP alterado, ¿qué elementos creen ustedes que en un TEP de riesgo intermedio alto pudieran darle mayor probabilidad de una evolución desfavorable? Claro, y esto también es interesante porque muchas veces tenemos varios de estos elementos o a veces tenemos estos elementos de forma aislada. No es infrecuente que veamos pacientes que se ven súper bien, que no tienen taquicardia, que están casi asintomáticos, pero tienen una troponina elevada o un ProNP alto. O por el contrario, pacientes que se ven muy mal, pero tienen los biomarcadores normales. A veces también pasa que en el mismo angiotac el radiólogo informa algunos elementos que sugieren mayor severidad, que generalmente lo informan como sobrecarga de cavidades derechas. Algunos informan una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor a 0,9, algunos informan una mayor a 1. Ocasionalmente se informa también aumento del diámetro de arteria pulmonar.
y a veces también informan cosas un poco más curiosas, como por ejemplo un reflujo espontáneo del contraste a las venas suprahepáticas, que también está reflejando el fenómeno fisiopatológico de disfunción del ventrículo derecho, aumento de la presión de la arteria pulmonar. El ventrículo derecho no es capaz de bombear todo en estas condiciones de alta presión. Entonces, ¿cuál de estos factores confiere mayor riesgo o tenemos que considerarlos en conjunto? Un poco esa es un poco la pregunta. Tenemos hasta el momento como 70, más de 70%. 70 respuestas, ¿ah? Así que yo creo que está más o menos bien. Sí, ya respondió como el 60-70% de las personas. Mira, el 26% respondió troponina T ultrasensible elevada con un punto de corte mayor a 14 picogramos por ml. En segundo lugar, la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor a 1, un 40%. En tercer lugar, hipoxemia con saturación menor a 90%, un 18%. Solamente 8 personas, que son un 11%, respondieron un TAPSE disminuido menor a 15 milímetros y un 5% taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. La Así que, respuesta. No, y la respuesta el correcta era TAPS. la D. El TAPSE disminuido confiere mayor riesgo en el TEP submasivo. Vamos a Nos vamos revisar a ahora por meter qué. de, nos vamos a meter de lleno ahora en eso, ¿ya? Entonces, este es como el espiral de la muerte del TEP, ¿ya? El espiral de la muerte de. Entonces, acá lo que podemos ver es que ante un aumento de la presión de la poscarga del ventrículo derecho, que recordemos que es una cavidad que no está diseñada para tolerar aumento de presión, lo primero que ocurre es una dilatación del ventrículo, ¿ya? Y la dilatación del ventrículo va a llevar a insuficiencia de la válvula tricúspide y aumento de la tensión de la pared. Y esos tres elementos van a producir una respuesta compensatoria que es neurohormonal, que va a tratar de sobrellevar esto, ¿ya? Y eso a su vez va a producir inflamación miocárdica. La inflamación y el aumento de la tensión de la pared producen aumento del consumo de oxígeno y finalmente eso lleva a daño isquémico e hipóxico del ventrículo derecho. Además, hay chant que puede ser intrapulmonar y puede ser intrapulmonar principalmente por una vasoconstricción pulmonar refleja que redistribuye el flujo de zonas bien ventiladas y también puede haber chant intraauricular por el aumento de presión. Entonces, el daño isquémico hipóxico del ventrículo derecho va a producir disminución de la contractilidad y eventualmente caída del volumen sistólico del ventrículo derecho. Y cuando eso ocurre ya estamos en problema porque inminentemente en los próximos latidos, con la disminución del output del ventrículo derecho, va a caer la precarga del ventrículo izquierdo. Y aquí es cuando ya empezamos en la etapa del shock obstructivo, que la caída de la precarga del ventrículo izquierdo va a producir una caída del gasto cardíaco y eventualmente hipotensión, alteración de la perfusión coronaria y daño isquémico de la totalidad del tejido cardíaco y alteraciones de la perfusión sistémica y todas las manifestaciones del shock. Claro, y quizás lo último que no aparece en este diagrama, que efectivamente es muy ilustrativo para entender la fisiopatología del choque obstructivo, es que además la dilatación del ventrículo derecho abomba el septo interventricular y disminuye el espacio que tiene el ventrículo izquierdo para llenarse. Entonces se genera este fenómeno de interdependencia ventricular, donde el ventrículo derecho abombado empuja un poco y achica el ventrículo izquierdo. Entonces hay un factor también, digámoslo así, mecánico asociado a todo esto, que empeora esta situación. Efectivamente. Entonces acá, en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver dos de los parámetros que estaban en la alternativa. Uno es la relación ventricular, y que la verdad es que es bastante buena, tiene una sensibilidad aceptable, que es cerca del 65%, la especificidad no es tan mala, pero el TAPS es superior, ¿ya? Y como cualquier examen, uno va seteando los puntos de corte dependiendo de la sensibilidad y la especificidad que busque, pero un TAPS menor a 15 tiene una sensibilidad que es sobre el 80% y una especificidad que es sobre el 85%, ¿ya? Entonces superior a la relación de los ventrículos. Y ahí a la derecha ustedes pueden ver una imagen que es de la guía de la ES de TEP, con algunos de los parámetros ecocardiográficos que podemos usar para inferir que hay algunas de las alteraciones que vimos en el espiral anterior. Por ejemplo, la dilatación del ventrículo derecho, que ya la hemos hablado, que se puede ver acá en esta apical 4 cámaras, que es la imagen B. En la imagen C pueden ver lo que es la rectificación del septum o el D-shape, que es uno de los signos también asociados a sobrecarga de cavidad derecha. Evidentemente que la dilatación de la vena cava inferior, alteraciones de la velocidad del pic tricuspidio. Si uno ve un trombo cabalgando entre la aurícula y el ventrículo,
tampoco hay mucho ahí que inferir, está claro. Y algunos de los otros parámetros como el modo M, que está más claro acá abajo, que es el modo M a nivel del anillo tricuspidio, nos va a permitir calcular el TAPSE. Y lo mismo lo podemos hacer con el TDI para calcular la velocidad del anillo tricuspidio, calcular la S'. En general, bajo 9, uno habla de que, o 9,5, hay alteraciones en las caídas derechas, y en este caso recordemos que el paciente tenía 7,4. Y en esta imagen, en la tabla de abajo, se ven algunos parámetros que se asocian con evolución desfavorable en un paciente que no tiene un TEP de riesgo alto, ¿ya? Y por ejemplo, la troponina ultrasensible tiene un OR de 2, ¿ya? Razonable. El ProBNP un poquito más, la taquicardia es mejor que los dos, tiene un OR de 6. La disfunción ecográfica del ventrículo derecho, un OR de 10. Entonces, la pregunta anterior, el TAPSE es un símil o un símil en el fondo de una disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho. Ahora, hay que destacar que cuando empezamos a combinar, por ejemplo, disfunción ecográfica y troponina o disfunción ecográfica y ProBNP, el OR va mejorando, ¿ya? Y es mejor para disfunción ecográfica y de ProBNP alterado, que es cercana a 18, o sea, un buen OR. Y en la derecha, eh, es otra forma en que podemos clasificar a estos pacientes y ver cuáles tienen riesgo de evolucionar, cuáles son de mayor riesgo, ¿ya? Entonces, uno puede calcular un PS, un SPS, y acá en este caso que es de 0, en general la probabilidad de un outcome adverso es muy baja, uno pudiera quedarse tranquilo o pudiera seguir categorizándolo con una troponina, ya que si está bajo el corte es de muy bajo riesgo y si está sobre el corte sigue siendo de bajo riesgo. Pero los pacientes que tienen el SPSI positivo, es decir, mayor a 1, la troponina positiva nos obliga a ir a buscar disfunción del ventrículo derecho. Y cuando está presente ya al tiro un paciente de riesgo intermedio alto. ¿Ya? Sí, Entonces, en este... ese estudio, el último que mostraste, es interesante porque el problema que tiene la troponina en particular es que es muy poco específico, sobre todo en pacientes de mayor edad. Entonces aquí lo que hicieron fue ajustar el punto de corte de la troponina según edad. Y en pacientes de más de 75 años ocuparon un punto de corte de 45 en vez de 14 de troponina ultrasensible, con lo que se mantuvo la sensibilidad y se mejoró un poco la especificidad de predecir un outcome adverso. Un outcome adverso se define como evolucionar con hipotensión, evolucionar con un paro, evolucionar con un choque obstructivo. O sea, es un outcome adverso importante, ¿ya? Y obviamente, y esto lo mencionó Benjamín también, pero esto es un continuo. Entonces, el punto de corte de troponina es 14. No es lo mismo tener 20 que tener 1000, ¿ya? Entonces, todos los elementos van ayudando a configurar el riesgo del paciente. Pero como concepto general, la disfunción ventricular derecha, medida por el TAPSE viene siendo como el equivalente a la fracción de excreción, a la fracción eyectada del ventrículo izquierdo, pero del ventrículo derecho. Entonces, habla de la performance del ventrículo derecho. Y la disfunción del ventrículo derecho está en el centro de este espiral de la muerte que les mostramos en el TEP, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Ya tenemos troponina alterada, ProBNP alterado, signo ecográfico de sobrecarga cavidad derecha y una carga trombótica tremendamente alta. Recuerden que tenía trombosis del TEP, la vena cava, etc. Así que se hizo una suerte de reunión PERT, y se decidió, dado la alta carga trombótica, hacer una trombolisis sistémica con activador tisular del plasminógeno en dosis de 50 miligramos. ¿Ya? Posterior a la trombolisis se le hizo un TAC de control, y lo que pueden ver es que la verdad fue inefectiva. ¿Ya? No hubo cambios significativos con respecto al tromboembolismo. Se hizo manifiesto un trombo que estaba cargando la bifurcación ahora de la arteria pulmonar, que ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿ya? Está ahí al centro. Y además el trombo de la arteria pulmonar derecha tenía ya una oclusión prácticamente total. Y además había persistencia de todos los signos de sobrecarga cavidad derecha, eh, que se pueden ver en el escáner. Claro, fíjate que es evidentemente una decisión un poco discutible el nicho de la trombolisis sistémica en el TEP no masivo, ¿ya?
Pero, y aquí es muy importante la evaluación gestáltica del paciente. Nos juntamos un grupo grande de personas que nos dedicamos a esto, con un hemodinamista que tiene mucha experiencia en intervenciones de las cavidades derechas, y el paciente se veía clínicamente mal. En realidad estaba sudoroso, con mucha disnea de reposo, con taquicardia persistente, se veía clínicamente mal. Sabíamos que iba evolucionando a un mal desenlace, pero obviamente teníamos miedo de que hubiera una hemorragia en el contexto de su neoplasia que todavía no estaba bien estudiada. Entonces por eso decidimos ocupar una dosis reducida de alteplase, porque en los pocos estudios que hay que comparan dosis reducida con dosis completa, que son 100 miligramos de alteplase, no ha habido grandes diferencias en la eficacia, pero sí ha habido menos tasa de complicaciones hemorrágicas. Así que por eso decidimos dar una dosis reducida al alteplase. Desafortunadamente no fue efectiva la terapia. Entonces ahí se decidió ir por otro camino y se decidió ir a hacer algo más invasivo. Entonces se llevó al paciente al laboratorio de hemodinamia y lo primero que se hizo fue un sondeo derecho, donde se midieron las presiones de arteria pulmonar, tenía una presión sistólica de 51, que era bien concordante con la estimada por el ecocardiograma. Después se le hizo una angiografía con sustracción digital, que es la que ustedes pueden ver en la imagen, y se ve cómo hay una ausencia de representación del flujo casi en la totalidad del pulmón derecho, con algunas áreas del lóbulo superior que se respetan solamente. Y no pudimos poner el video, pero se ve también que en algunas imágenes posteriores hay ausencia de representación de algunas zonas del pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces se decidió hacer, o sea, y después de eso, esto en el mismo tiempo, en el mismo procedimiento, se retira el sistema para hacer la angiografía y se instalan dos catéteres del sistema ECOS, que ustedes son los que ustedes pueden ver en la imagen. Se puso uno en la arteria pulmonar izquierda y uno en la arteria pulmonar derecha. Y a través del catéter uno puede dar una infusión directa de TPA en el trombo y al mismo tiempo ustedes pueden ver que hay unas zonas intercaladas más radioopacas que producen una vibración ultrasónica que permite aumentar la disponibilidad del fármaco en el trombo. Entonces aumentaría la eficacia de la trombolisis dirigida. Y posterior a esta terapia se le hizo un ecocardiograma de control. Y la verdad es que en este ecocardiograma de control lo que podemos ver es que hay una disminución del diámetro del ventrículo derecho, una función sistólica que ha mejorado y el TAPSE que mejoró notablemente de 11 a 18, al igual que la onda S que recuerden que estaba en 7 y ahora está en 15. Es decir, hubo una recuperación al menos de los signos de sobrecarga derecho ecocardiográfico. Sí, ojo aquí que también no le mostramos todas las imágenes porque son muchas. También se hizo un angiotac de control después de la trombolisis guiada por catéter ultrasónico, y no había una disminución muy importante de la carga trombótica. De hecho, el radiólogo le informó como misma cantidad de carga trombótica. Sin embargo, eh, el paciente clínicamente mejoró y los parámetros ecocardiográficos mejoraron importantemente. Entonces, es posible y altamente probable que se haya abierto una arteria muy pequeña, pero fue suficiente como para producir una caída brusca y dramática, digamos, o crítica en la presión de arteria pulmonar. Y eso permitió mejorar un poco la compliance del ventrículo derecho. Aquí este ecocardio no tiene de por medio drogas vasoactivas ni ninguna otra cosa que pueda haber falseado estos hallazgos, ¿ya? Es solamente el efecto de la trombolisis ya por catéter. Exacto. Entonces, clínicamente el paciente la verdad es que fue evolucionando bien, las presiones estaban normales, la frecuencia cardíaca empezó a normalizarse, se logró suspender el oxígeno, ya vimos que en el ecocardio hubo mejoría de la función del ventrículo derecho y por lo tanto se mantuvo con anticoagulado con heparina, pero empiezan los primeros problemas, ¿ya? Y el primero es que la infusión de heparina, la dosis iba solamente al alza, a pesar de lo cual la dosis, o sea, la meta de TTPA no se lograba, ¿ya? Sin evento de sangrado a pesar del aumento de la dosis de heparina. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, eh, sobre qué es lo que puede estar pasando y qué es lo que podemos hacer. Claro. A pesar de dosis altas de heparina no fraccionada, en este caso 2.200 unidades hora, el TTPA persistía bajo el rango terapéutico. De hecho, si se acuerdan, este paciente pesaba 92 kilos, así que ya estaba con casi 24, en la práctica 24 unidades por kilo hora de heparina.
Y esta es una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia de las unidades críticas. ¿Eh? ¿Qué hacer con esto? ¿Se puede seguir aumentando la dosis de heparina? ¿Hay un tope? ¿Hay una dosis de heparina máxima? ¿Será bueno medir la actividad antidiada para confirmar que hay una resistencia a la heparina? ¿O hay que medir niveles de antitrombina 3? ¿Será mejor cambiar el anticoagulante, quizás por fondaparinux o por algún otro anticoagulante que nos libere de este problema? A veces me han preguntado si lo cambian por heparina de bajo peso molecular, si administran plasma precongelado para mejorar la respuesta a la heparina, o si, como les comentaba antes, se cambia la heparina no fraccionada por bajo peso molecular. Esta es una pregunta frecuente, sobre todo en las unidades críticas, porque este es un problema que se da sobre todo en pacientes más graves, ¿ya? Vamos a dar unos 30 segundos más porque siguen llegando muchas respuestas. Parece que hay mucho interés en esta pregunta. Y así podemos hablar un poquito de qué es lo que significa la resistencia a la heparina, cómo se estudia, cómo aproximarse a esto, porque no es nada de raro de ver. Sobre todo para todos aquellos que trabajen en unidades de paciente crítico, en unidades coronarias, en intensivo, en pacientes después de cirugías cardiovasculares. Esto se da con mucha frecuencia. Tenemos casi 80 respuestas ya, más de un 60% de participantes. Y parece que ahí sigue llegando alguna más. Vamos a ver si llegamos a las 80. Estamos a punto de llegar a las 80. Ya, tenemos un buen número de respuestas ya. Entonces, la mayoría respondió la alternativa B, medir la actividad anti-DA para confirmar la resistencia a la heparina y luego medir nivel de antitrombina 3. En segundo lugar, aumentar la dosis de heparina y continuar monitorizando el TTPA. Y en tercer lugar, cambiar la heparina por fondaparinux. Nadie se la jugó por administrar plasma congelado, que bueno, porque esa era la más dañina de todas, lejos, y un porcentaje menor votó por cambiar por heparina bajo peso molecular. Y efectivamente la mayoría de ustedes optó por la respuesta correcta, que era la B, medir la actividad antidiada para confirmar la resistencia a la heparina y luego medir el termina 3. Veamos por qué. Entonces, primero, a modo de recordatorio, ¿cierto? El mecanismo de acción de la heparina es fundamentalmente dependiente de la antitrombina, ¿ya? Tanto la heparina bajo peso molecular como la heparina no fraccionada. La diferencia principal es que la heparina bajo peso molecular principalmente actúa formando complejos antitrombina factor 10 activado y por lo tanto actúa fundamentalmente a nivel del factor 10 activado. No así la heparina no fraccionada que actúa formando complejos con el factor 10 activado, pero también complejos antitrombina-trombina. Y estos complejos después son degradados y por lo tanto la cascada de la coagulación se ve frenada en esos puntos. Teniendo eso como base, hay pacientes que, a pesar de dosis crecientes, como este paciente, no logran la meta anticoagulante y ha aparecido un concepto que es fundamentalmente de unidades críticas, que es de resistencia a la heparina. A pesar de lo cual, el consenso sobre este concepto es poco y no hay una definición uniforme de cuál sería de cuándo hablar de resistencia a la heparina. Dicho eso, se sabe que son dosis altas. ¿Cuánto es alta? Acá en esta encuesta que ustedes ven a la derecha es muy variable, ¿ya? Pero algunas de las definiciones hablan en general de sobre 35.000 unidades de heparina día, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos que hay una resistencia a la heparina? Lo primero es que asegurarnos de que la heparina está bien administrada en el fondo y que efectivamente son dosis altas. Acá proponemos este rango de unidades por kilo o 35.000 unidades día, pero definir un valor para cada centro y asegurarse que el TTPA esté bajo el rango terapéutico, por supuesto. Entonces, lo primero es confirmar o ver si efectivamente el paciente está anticoagulado o no, porque si medimos el factor anti-10A y está en meta terapéutica, que es de 0,3 a 0,7, hablamos de una pseudo resistencia y en realidad la dosis es adecuada y la tenemos que mantener, pero seguir controlando con anti-10A. ¿Qué pasa si el anti-10A está en rango subterapéutico? Ahí la recomendación es ir a ver la antitrombina, ¿ya? Y cuando la antitrombina es menor a 80%, en general hay una deficiencia de antitrombina y lo que se recomienda es suplementar concentrado de antitrombina, ¿ya? ¿Y qué causas pueden producir déficit de antitrombina? En general son pacientes graves, trauma, cirugía, circulación extracorpórea, asistencia circulatoria mecánica o una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Y también
condiciones que alteran el metabolismo de las proteínas, ya sea por insuficiente producción, como en la cirrosis, o aumento de las pérdidas, como en el síndrome nefrótico o en nefropatías. Ahora, si la antitrombina está sobre el 80%, el problema no va por ahí. Y probablemente haya un aumento de la unión inespecífica de la heparina a otras proteínas, y ahí la recomendación es o seguir subiendo la dosis de heparina hasta lograr la meta anticoagulación o cambiarnos de anticoagulante. ¿Ya? Y en Claro, este aquí, paciente, aquí antes de pasar a dale, eso, Benja, un segundo, cuando hablamos de pseudo resistencia, el paciente efectivamente tiene un TTPA corto, pero el antidía está bien. El antidía es más preciso para medir efectivamente cuánto efecto de la parina hay en la muestra. Entonces tenemos algún otro factor que compite con la parina. La parina trata de prolongar el TTPA, la parina no fraccionada, pero hay otro factor que compite y lo trata de acortar. Y eso es sobre todo inflamación sistémica aguda intensa que produce elevaciones marcadas del factor 8 y del fibrinógeno. Y esas elevaciones marcadas del factor 8 y el fibrinógeno tienden a cortar el TTPA. Si la inflamación es muy intensa, el TTP va a ser corto, pero cuando uno va a medir el efecto de heparina real con un método más específico, uno va a confirmar que efectivamente el paciente está bien anticoagulado y es una pseudo resistencia. Y ahí la sugerencia, como decía Benjamín, es mantener la dosis y empezar a monitorear al paciente con actividad anti-IDEA. En el otro lado, cuando la actividad anti-IDEA está baja y la antitrombina está en un buen rango, existe ese concepto de resistencia por unión específica. Y eso quiere decir que estos pacientes tienen muchas proteínas catiónicas dando vuelta y que se unen y secuestran la heparina. Y por lo tanto la heparina no está haciendo su efecto, pero no es porque haya una deficiencia de trombina, sino que porque la heparina no puede llegar a su sitio de acción, que es la antitrombina, porque es secuestrada por estas proteínas catiónicas. Y aquí lo que se puede hacer, obviamente, es subir la dosis y superar este mecanismo de saturación, digamos, o cambiarnos a un anticoagulante que no tenga este problema de interacción con proteína en específica. Eso es como un poco para que entiendan los mecanismos que están detrás de esto. exacto. Y bueno, en este paciente medimos antitrombina y pueden ver que la primera está en 57%. O sea, probablemente iba por ahí la cosa. Se le suplementó antitrombina, 2.500 unidades internacionales, y la verdad es que hubo una mejoría significativa ya sobre el rango y que se fue viendo en las pruebas de coagulación que efectivamente logró llegar al rango. Después hay una leve caída que puede ser en parte por el mismo tratamiento con heparina, pero en general sobre 80% y con pruebas de anticoagulación que están en rango, nos quedamos tranquilos. Entonces, ¿cómo fue evolucionando el paciente? La verdad es que se mantuvo estable, ya se logró llegar a meta de anticoagulación con heparina y de la parte como trombótica estábamos bastante tranquilos. Entonces, teníamos que volver al otro problema, que era esta neoplasia que no estaba todavía diagnosticada, no había biopsia, nada. Así que se comienza a planificar la biopsia del trombo tumoral, y era lo más factible después de haber hecho una trombolisis, de estar con dosis altas de anticoagulación. Eh, pero antes de poder hacerlo, el paciente empieza a evolucionar con trombocitopenia. ¿Qué pasó? Un recuento de sus plaquetas, de casi toda su hospitalización. En la parte temporal pueden ver la primera flecha amarilla, que es cuando se hizo la trombolisis sistémica, y la segunda cuando se hizo la trombolisis dirigida. Y ya aproximadamente el 28 de agosto, las plaquetas empiezan a caer. Ya empiezan a caer hasta llegar a un NADIR cerca de 50.000 plaquetas, que fue el 1 de septiembre, algo así. Entonces nos vemos enfrascados ahora en otra complicación que es esta trombocitopenia. No sé, ustedes qué piensan, cuál de las siguientes les parece que puede ser causa de esta trombocitopenia. Revisemos esta pregunta que es súper interesante y es probablemente el segundo motivo de consulta más frecuente. De hecho, hoy día me llegó una interconsulta de un paciente de la UCI con una cosa como esta. Y obviamente las cosas que aparecen en la mente del tratante en ese momento es, ¿habrá alguna coagulación intravascular diseminada, gatillada por la neoplasia, por la trombolisis, por la alta carga trombótica y consumo de factores de coagulación? Podrá estar ocurriendo esta cuestión que se conoce como trombocitopenia inducida por heparina. ¿Y qué significa esto? Siempre que hay un cáncer dando vuelta, aparece la idea de que puede haber algo paraneoplásico, aunque tengo que admitir que es mucho más frecuente ver la trombocitosis paraneoplásica que la trombocitopenia paraneoplásica, igual existe y está descrita, que hay un síndrome antifosfolípido que puede ser primario o también puede ser paraneoplásico y que también puede llevar a trombocitopenia en algunos casos.
o que sea una trombocitopenia de origen inmune, un PTI primario. Siempre aparece esta posibilidad también en el diagnóstico diferencial de las trombocitopenias, pero como diagnóstico de descarte. Llevamos más de 20%. 80 respuestas. Yo creo que está bien ahí con más de 80, sí, está bien. Y la alternativa A, coagulación intravascular diseminada, muy poquititos, 4%. La gran mayoría de ustedes contestó la respuesta correcta, que era la B, trombocitopenia inducida por heparina, un 86%. Trombocitopenia paraneoplásica, un 7%. Síndrome antifosfolípidos nadie. Y trombocitopenia de origen inmune, un 2% de los que respondieron. Así que la mayoría respondió la correcta. Trombocitopenia inducida por heparina, alternativa B. Vamos a revisar cómo llegamos a este diagnóstico y qué hacer cuando lo sospechan. Entonces, ¿qué pistas hay? Vamos a partir ahora por el otro lado de la pantalla. Algunas de las pistas que nos pueden hacer pensar en un HIT, que es la variación. Cierto es que primero las plaquetas rara vez son menores a 50.000 el recuento plaquetario en HIT. ¿Ya? Esa es una de las pistas que podemos encontrar en este paciente. Recuerden que fue como algo así como 50.000. A diferencia, por ejemplo, de la trombocitopenia inducida por drogas, que en general son recuentos plaquetarios bajos, incluso menores a 10.000. Y lo otro es que a diferencia de otras causas de trombocitopenia, en el HIT, las complicaciones son fundamentalmente trombóticas, ¿ya? Y que es parte también de los criterios para sospecharlo, y lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué se produce esto? La parina, como dijo Andrés, es una molécula que tiene carga negativa y forma complejos con el factor plaquetario 4, y eso forma un antígeno que estimula la producción de inmunoglobulina G, fundamentalmente. Hay IgA y IgM, pero en general no producen HIT clínico. Y esta inmunoglobulina G lo que hace es actuar a nivel del receptor FC y producir clustering de las plaquetas, agregación y aumento de la secreción, y finalmente gatilla la cascada de la coagulación. Y además no solo eso, sino que actúa o estimula otras células, por ejemplo la célula endotelial, los neutrófilos, los monocitos, que contribuyen también a este proceso trombótico. Entonces, eh, para pensarlo a modo algorítmico, muchas veces pensamos estas cosas así. Lo primero es descartar alguna complicación grave, como sangrado, alguna trombosis nueva, hemólisis o un recuento muy bajo. Este paciente no tenía nada de eso. Las pruebas de coagulación estaban prolongadas, pero estaba con heparina. Entonces nos vamos a la rama derecha del algoritmo y vemos la exposición a drogas. Y están las drogas y además, en específico, la exposición a heparina. Y este paciente cumplía con eso. Así que aquí la recomendación es calcularle un score HIT, o sea, perdón, un score 4T. Y eso fue lo que hicimos. Entonces acá un pequeño spoiler para esta pregunta, pero ¿cómo continuaría el estudio y qué harían con este paciente en el intertanto? ¿Ya? Porque recuerden que el HIT es una patología que es fundamentalmente trombótica y tiene una alta tasa de trombosis, entonces cuando la sospecha es alta hay que actuar rápido. Así es, aunque está disponible, como comentamos, el score 4T que está en la alternativa C. También a veces surgen otras posibilidades diagnósticas, como por ejemplo ir a hacer un estudio de HIT directamente con una prueba como la prueba de liberación de serotonina, o en vez de desgastarnos en buscar, digamos, el diagnóstico preciso, eh, iniciar un anticoagulante alternativo como warfarina en dosis baja. ¿Y qué rol puede tener un estudio de médula ósea si que uno sobre todo quiere descartar otras causas pensando en diagnósticos de descarte? O también los anticuerpos antiplaquetarios circulantes. ¿Qué significa esto? ¿Y qué rol pueden tener cuando uno sospecha este tipo de complicaciones en pacientes con heparina? La situación es súper crítica porque obviamente el paciente está recibiendo el anticoagulante porque lo necesita, generalmente porque tiene una complicación trombótica aguda. Y aparece la trombocitopenia y el primer acto reflejo que tenemos todos es, este paciente va a sangrar, le tengo que cortar y le tengo que suspender los anticoagulantes. Y vamos a conversar un poquito más adelante de qué es lo que hay que hacer con estos pacientes, pero eso pudiera estar bien hasta cierto punto, pero también pudiera incluso empeorar la condición clínica del paciente. Así que es importante evaluar todas estas opciones y siempre que tengan
una trombocitopenia, hacer el algoritmo que les mostró Benjamín antes, ir a buscar potenciales de droga, ir a buscar causas más evidentes, descartar cosas graves inmediatas, sobre todo pruebas de coagulación para ver que no haya una coagulación transcurrente diseminada, esquistocitos para ver que no haya una microesqueleta trombótica, y cuando el recuento plaquetario es extremadamente bajo, el menor a 10.000 por microlitro, la probabilidad de trombocitopenia inducida por heparina empieza a disminuir en forma muy importante y ahí empiezan a aparecer otros diagnósticos, sobre todo las trombocitopenias inmunes, ya sea asociada a droga o no, que tienen mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Y la cantidad de drogas que pueden producir esta cuestión es infinita, ¿ah? Hay una base de datos de la Universidad de Wisconsin de todas las drogas que se han asociado a trombocitopenia inducida por droga y hay hasta corticoides descritos, ¿ya? Así como para que se hagan una idea. Esta dexametasona aparece dentro de las drogas que han sido responsables de trombocitopenia inducida por droga. Llevamos como un 60% de respuesta, pero se estancó ahí. Así que parece que hay un poquito más de duda acá. Ahí estamos llegando al 60%. Creo que por ahí ya está medio estancada la cantidad de respuestas. Sí, nos sigue subiendo. Tenemos un 61% de respuesta ya. Mira, pues, una persona respondió estudio médula ósea para descartar otras causas. Uno puede terminar llegando a eso, efectivamente, no es raro. Un 21% seleccionó la alternativa B, solicitar anticuerpos antiplaquetarios circulantes. Un 60%, la mayoría, seleccionó la alternativa correcta, que es la C, suspender la heparina y calcular el score por T o 4T. Un 8% iniciar warfarina en dosis baja y un 9% solicitar estudio de HIT con prueba de liberación de serotonina. Así que el 60% respondió a la alternativa correcta, que era la alternativa C, suspender la heparina y calcular el score por T. Bien, pues. Demos detalle ahora el score. El score tiene 4 puntos. Cada uno, para recordarlo, tiene alguna T en alguna de sus partes. La primera es la trombocitopenia, ¿ya? Y la trombocitopenia en general tiene que haber una caída mayor al 50% de plaquetas, 50% desde el valor de inicio. Y en general, y está en el score, lo que más da punto es que el nadir sea sobre 20.000 plaquetas, ¿ya? Por ej- Así que está considerado eso en el score. Lo otro importante es la temporalidad, y en general la temporalidad habitual del HIT es entre el día 5 al día 10 de iniciada la heparina. Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, hay pacientes, y esto también está considerado en el score, que estuvieron hospitalizados por alguna otra causa las semanas previas, estuvieron expuestos a heparina, formaron los anticuerpos y después se fueron de alta y se suspendió la heparina. Y después se rehospitalizan, les ponen heparina nuevamente y se hace un HIT manifiesto. Y esto también está considerado y puede ser que el HIT parta en el día 1, pero tiene que haber una exposición previa de heparina. Obviamente, con mucho score, descarte causas alternativas. ¿Ya? Es un poco, a veces no es tan simple, pero obviamente si es que no hay ninguna, es el puntaje más alto. Y después está la presencia de fenómenos trombóticos, ¿ya? Donde la aparición de nuevas trombosis también es el puntaje más alto. En este caso, el paciente estaba con mucha carga trombótica, pero cuando empezó a hacer la trombocitopenia, al menos no se agregaron nuevas trombosis. Y acá a la derecha Claro. está el HIT que le calculamos y pueden ver que le da 6 puntos si es que consideramos que no había ninguna otra causa evidente de trombocitopenia. Y eso nos da una probabilidad que es alta, más o menos de un 64% de HIT. Aquí déjame recalcar un poquito en el punto 1 del score 4T, la trombocitopenia. La caída del 50% es importante considerarla desde qué basal, ¿ya? Porque en el paciente médico, que es el que nosotros más nos exponemos, da un poco lo mismo, pero en el paciente post cirugía grande, sobre todo post cardiocirugía, suele haber una caída de las plaquetas después de la cirugía, que alcanza un nadir generalmente a las 48 horas después de la cirugía. Posteriormente hay una trombocitosis como de rebote o reactiva, donde las plaquetas generalmente suben a un nivel más alto que el prequirúrgico, y luego puede haber una caída del 50% que incluso no llegue a ser inferior que el recuento plaquetario prequirúrgico, pero sí cayó al menos un 50% en comparación a esa pequeña trombocitosis reactiva postquirúrgica. Entonces, esas caídas del 50% explican que más o menos en un 5 o 10% de los pacientes con HIT no hay una trombocitopenia absoluta,
sino que el recuento de plaquetas se mantenga sobre 100 o sobre 150.000, pero cuando uno va a mirar, claro, después de la cirugía cardíaca llegó a tener 450.000 plaquetas, cayó a 120.000, o sea, cayó más del 50%, pero nunca llegó a un rango de trombocitopenia. Entonces hay que estar muy atento a la trayectoria de las plaquetas en estos pacientes, sobre todo los pacientes que han estado expuestos a cirugías grandes donde es esperable que haya una trombocitopenia leve a las 48, 72 horas y después algún grado de trombocitosis reactiva. Exacto. Entonces, a este paciente le hicimos el test de screening, que acá es un inmunoensayo lateral, que en la imagen de abajo es el del paciente, y ustedes pueden ver cómo está claramente positivo. Y acá está, hay un spoiler grande igual, que es el test confirmatorio positivo, pero vamos a ver que ese resultado estuvo disponible 2 días después de que el paciente se fue de alta. Así que en general uno toma decisiones con el test de detección de anticuerpos. Lo que nos lleva a la penúltima pregunta y es, ¿cuál de estos factores creen ustedes que puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar un HIT? ¿Ya? Claro. Y como le había comentado, siendo la trombocitopenia en los pacientes críticos en la UCI una complicación bien frecuente, no es raro que tengamos que aproximarnos a esta pregunta, como por qué el paciente está desarrollando trombocitopenia, y conocer los factores de riesgo es importante para poder estimar un poco em, la probabilidad pretest de que el paciente vaya a tener la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, si es que el paciente ha tenido o ha estado expuesto a condiciones de mayor riesgo o por su condición propia, el paciente es de mayor riesgo, uno rápidamente le da más peso a ese test rápido positivo. En cambio, el test rápido es extremadamente sensible, pero no es muy específico. Entonces, si el paciente ha tenido pocos factores de riesgo de desarrollar HIT y su probabilidad pretest es baja, uno muchas veces va a tender a pensar que el test rápido positivo es un falso positivo, ¿ya? Porque el test peca, al ser un test rápido, peca de exceso de sensibilidad. Y eso es lo que queremos que el test haga, ¿ya? Así que la alternativa A es heparina no fraccionada en dosis profiláctica, la típica heparina no fraccionada subcutánea del paciente ya sea médico quirúrgico. La alternativa B, heparina no fraccionada endovenosa en dosis terapéuticas por más de 4 días. La alternativa C es tratamiento con heparina de bajo peso molecular en pacientes con cáncer. Ustedes saben que siempre el cáncer genera complicaciones. La alternativa D, dosis altas de heparina no fraccionada durante la circulación extracorpórea, ya sea por ejemplo por una cirugía con bypass cardiopulmonar. Y la alternativa E, la exposición a heparina de bajo peso molecular durante el embarazo. Tenemos 10 segundos más para que contesten, porque ya están llegando hartas respuestas. Qué bueno que la gente conteste rapidito y participe. Y se ve bien repartida la cosa, ¿eh? Hay una alternativa ganadora, claramente, pero se ve más o menos repartida la cosa por acá. Vamos a ver qué piensa la gente. Mira, tenemos ya las respuestas. La alternativa correcta era la B, heparina no fraccionada en dosis terapéuticas por más de 4 días, y eso fue lo que respondió el 62% de las personas. Un 7% respondió heparina no fraccionada en dosis profiláctica, un 11% tratamiento con heparina bajo peso molecular en pacientes con cáncer, un 21%, esa fue la segunda alternativa más votada, dosis altas de heparina no fraccionada durante la circulación extracorpórea, y nadie votó por la alternativa de la exposición a la heparina bajo peso molecular durante el embarazo. Vamos a revisar por qué entonces. Entonces, efectivamente, bueno, en el embarazo el HIT es tremendamente raro, casi anecdótico, a pesar de que el HIT es más frecuente en mujeres, pero el embarazo confiere una protección que no se entiende muy bien por qué. Ahora, con respecto a las heparinas, importa el tipo e importa la dosis, ¿ya? La heparina no fraccionada es la heparina de más riesgo de HIT, que forma estos complejos que ustedes ven acá abajo, que es factor plaquetario 4, la heparina que une y los anticuerpos que se adhieren a este complejo. Entonces, cuando estamos hablando de heparina y HIT, ni muy poco ni mucho, ¿ya? La relación es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque el PF4 es una molécula que es positiva y cuando hay una cantidad baja de heparina, las cargas positivas de la molécula la repelen y evita que se formen estos complejos. Y lo mismo pasa cuando hay un exceso de heparina. Por ejemplo, en cirugía extracorpórea, que las dosis de heparina usadas son brutalmente altas, en la cantidad excesiva de heparina en sangre que tiene carga negativa se repele entre ellas y por lo tanto no se forman los complejos. En cambio, al medio podemos ver que
el ratio es perfecto para que se formen los complejos, se gatille la unión al anticuerpo y se haga la estimulación plaquetaria de trombosis. Y que es lo que podemos ver en el gráfico abajo, que cuando la relación molar es la adecuada, en general cercano a 1 para la heparina no fraccionada, es donde hay mayor proporción de complejos formados. Y ¿cómo lo podemos ver más claramente? Este es el examen que se le hizo al paciente, la prueba de liberación de serotonina, y se hacen dos exámenes. El primero es con dosis altas de heparina, en general 100 unidades por ml, se toma un control positivo, un control negativo y la del paciente. Y Un podemos segundo, ver que, Benja, estos son ¿vale? plaquetas de un donante sano, que se sabe que son plaquetas no reactivas, y es plasma del paciente, que debiese tener el anticuerpo. El anticuerpo. Estamos viendo si esos anticuerpos tienen la capacidad de activar o no esas plaquetas, y si activan esas plaquetas van a liberar serotonina. Ese es como el fundamento detrás del examen. Claro, entonces, por ejemplo, acá en el 2 que es el control positivo, deberían activarse, pero vemos que no se activan. Y lo mismo pasa con el del paciente. Ahora, cuando hacemos lo mismo con dosis terapéuticas de heparina, en general 1 unidad por ml, lo que se ve es que, bueno, el control positivo obviamente es positivo, ¿cierto? La secreción es del 90%, y en el paciente se hace manifiesta la secreción de serotonina, y acá en este caso es 68%, y el control negativo solo un 10%. Y esto Claro, viene secreciones, no, ¿cómo? secreciones sobre 20-30%, para nuestro laboratorio creo que es 30% se considera positivo. Así que ese es un examen que está positivo y esto nuevamente refleja la importancia de las relaciones molares, ¿ya? Porque cuando uno ocupa dosis súper altas de heparina, no se genera este fenómeno, como lo pueden ver en el lado de la izquierda. Exacto. Y, por ejemplo, pacientes que han tenido un HIT documentado en el pasado y tienen que someterse a alguna cardiocirugía, la incidencia de un nuevo episodio es de 1 en 20. O sea, igual la dosis alta no, en general no va a producir este fenómeno. ¿Y qué pasa con el tipo de heparina? Acá tenemos un estudio de un programa de Evite la heparina que se hizo cerca del 2012 aproximadamente, y se ve cómo desde que se instaura el programa y se favorece el uso de heparina bajo peso molecular, disminuye tanto la sospecha como los test de tamizaje positivo, la presencia de HIT y el HIT con trombosis, que es el HIT doble T, hasta en un 90%. Y a la derecha pueden ver como la evolución temporal y el HIT con trombosis ya a 6 años de iniciado el programa casi no existe, y sí hay formación de anticuerpos, que es el HIT en el fondo, la columna gris, pero es mucho menor que cuando se inició este programa. Y esto refleja claramente que el tipo de heparina también es relevante en la formación de estos complejos y de anticuerpos. Entonces, vamos a la última pregunta, porque tenemos un paciente en el fondo con una carga trombótica tremenda y ahora está con un HIT. Entonces, ¿qué alternativa de esta les parece que pudiera ser razonable para manejar este paciente? Considerando que tiene una indicación en el fondo perentoria de anticoagularse. Exactamente, así que vamos derechito al tratamiento. Alternativa A, iniciar inmediatamente warfarina. Bueno, bonito, barato, fácil, otro anticoagulante. Alternativa B, cambiar la heparina no fraccionada por heparina bajo peso molecular. Tiene sentido, digamos, un poco por lo que hemos conversado. Vamos a ver. Cambiar la heparina no fraccionada por Fondaparinux. Alternativa D, suspender la heparina e indicar transfusión de plaquetas. Y la alternativa E, suspender la heparina y administrar inmunoglobulina endovenosa. Y un poco la fisiopatología atrás de eso es un poco saturar el receptor del fragmento Fc plaquetario para abortar un poco esta fisiopatología de activación plaquetaria, así que pudiera también tener un rol ahí. Y esta pregunta, créanme que me da mucho trabajo en el día a día, eh, porque es difícil saber qué hacer con estos pacientes y si bien hay varias alternativas descritas, no todas están disponibles en Chile y tampoco son muy habituales para nosotros. Entonces, cuando les digo en la UCI, oye, pártanle Fonda Varinux, y cómo se usa, cuánto se usa, cómo se deja, cómo se administra, o cuando el paciente tiene falla renal, difícil. Cuando tenemos que hablar de inmunoglobulina también, porque la inmunoglobulina en general se asocia a un riesgo trombótico por la hiperviscosidad, así que no es fácil, digamos, resolver esto.
Vamos a ver qué está respondiendo la gente. Tenemos un 60% de respuesta y aquí está bien repartida la cosa, ¿eh? Aunque veo dos alternativas dominantes. Mira, el 24% respondió a la alternativa A, iniciar inmediatamente warfarina. El 10% cambiar la heparina no fraccionada por bajo peso molecular. El 57%, más de la mitad, la alternativa correcta, que es la C, cambiar la heparina no fraccionada por fondaparinux. Un 6% transfusión de plaqueta y un 3% suspender la heparina y administrar inmunoglobulina endovenosa. Así que la mayoría contestó correctamente la respuesta. Bien, pues. Entonces, acá en este gráfico, efectivamente se hizo eso, se cambió por Fondaparinux, y pueden ver cómo después del cambio, que es la segunda flecha roja, unos días después el recuento plaquetario empieza a subir notable y marcadamente. Entonces, ¿qué alternativas tenemos en este paciente? Bueno, lo primero que sabemos es que sí o sí tiene que estar anticoagulado, y en el hospital Fondaparinux es una excelente opción, ¿ya? Eh, que fue lo que se usó en este caso. Vivalirubina se puede usar, en general se usa en infusión continua endovenosa, así que puede ser una alternativa en pacientes que tengan que ir a algún tipo de cirugía o cirugía cardíaca se puede usar, ¿ya? Los anticoagulantes directos también son una excelente opción, sobre todo pensando en el alta, eh, y los antagonistas de vitamina K son una buena opción, se pueden usar, pero siempre y cuando el recuento plaquetario esté normal, ¿ya? En fase aguda tienen contraindicación absoluta de usarse. Y esto es porque la proteína C en estos pacientes es esencial. Y cuando yo la bloqueo con el antagonista de vitamina K, puedo gatillar eventos de trombosis o necrosis cutánea, ¿ya? Entonces, los podemos usar, pero siempre y cuando el recuento plaquetario ya esté recuperado. Así que en Claro. este caso, el paciente se cambió por Fondaparinux y el recuento plaquetario mejoró notablemente. Solo dos palabras de fondaparinux. Este es un pentasacario sintético. Son solamente el segmento que interactúa con la antitrombina. Entonces, no tiene toda esa cola de la heparina no fraccionada que puede, con muchas cargas aniónicas, que puede generar estos complejos con PF4. Así que el tratamiento probablemente en Chile de elección. El único problema es que tiene una vida media larga y su metabolismo es exclusivamente renal. Entonces hay que usarlo con mucha precaución cuando hay disfunción renal y hay una contraindicación relativa con velocidades de filtración menores a 30. Y ahí empiezan a aparecer las opciones de viviridina o los anticoagulantes orales de acción directa. Hay más opciones, pero no están disponibles en Chile, ¿ya? O sea, está Argatroban en el resto del mundo, Daraparoide, pero no son opciones que estén disponibles en nuestro medio, así que por eso no las pusimos en esta tabla, ¿ya? Bien, pues. Entonces ya para ir cerrando, esta ha sido la evolución más o menos que ha tenido el paciente desde que llegó la trombolisis directa, la evolución con trombocitopenia. Nos saltamos un poco lo que fue la biopsia, que lo vamos a ver ahora, y ya la suspensión de la heparina, el tapizaje de HIT positivo, la recuperación de las plaquetas y el alta. Y solo recordar que el test confirmatorio de HIT salió positivo 2 días después de él. Entonces, ¿qué pasó con el tumor de este paciente con la biopsia? Se pudo hacer, ¿ya? Eh, y acá pueden ver la imagen de esto, en el fondo se ve cómo se va a tomar la muestra del trombo tumoral. Y en paralelo se le hicieron algunos estudios endocrinológicos. ¿Por qué? Porque que la etiología fuera una neoplasia pulmonar primaria no quedaba tan claro. Se, se empezó a sospechar de que pudiera ser un carcinoma suprarrenal. Así que se le hizo un test de Nugget y el test de Nugget, que es el que ustedes ven arriba, salió positivo. ¿Ya? Pueden ver que el cortisol post 1 miligramo de dexametasona salió en 7,8 y el valor de corte es 1,8. Y después rescatamos el Nugget un mes después de que se haya ido de alta el paciente y estaba todavía positivo. Y acá no nos vamos a detener mucho, pero este es el resto del estudio hormonal que se le hizo al paciente y la verdad es que estaba todo negativo, o sea, solo había producción de cortisol. Y la biopsia, que está disponible parcialmente, salió compatible con un carcinoma poco diferenciado de alto grado con necrosis y estaba pendiente el estudio de inmunohistoquímico, pero a priori y hablando con el patólogo, la sospecha era muy alta de que se tratara de un carcinoma suprarrenal. Así que ya para ir redondeando el caso, vimos un paciente en el fondo que con el diagnóstico de un carcinoma suprarrenal, etapa 4 con metástasis pulmonar y ganglionares, que evolucionó con una vena tumoral, una trombosis tumoral de la vena cava inferior,
y un TEP de riesgo intermedio alto que requiere manejo con trombolisis sistémica e intraarterial dirigida. Y en relación al tratamiento anticoagulante, tuvo algunas complicaciones como la resistencia a la heparina y la trombocitopenia inducida por heparina, que requirieron algún ajuste de la terapia, y finalmente él se fue de alta con apixaban para seguir el tratamiento oncológico de forma ambulatoria. Así que abrimos ahora el espacio para preguntas del público. Súper, doctores, muy bonito, muy ilustrativo el caso, complejo, absolutamente. Interesante algunas reflexiones del doctor Valenzuela, yo creo, de la trombosis y cáncer y la carga tumoral, porque de repente los médicos insisten que hay enfermos muy trombosados y que no aparece la lesión. Y claro, no es una lesión chica, si no aparece la lesión, la causa es otra. Yo creo que ese es una buena cosa a recordar de lo que ustedes han hablado, porque a veces le discuten a uno y le dicen, no, pero es que tiene que tener, pero si no aparece, hay que tener otra causa. Yo creo, Andrés, que eso es más o menos lógico, ¿cierto? Buscar otra Así es. causa de una trombosis, si uno, como tú decías, tiene un pólipo chico metido no sé dónde, esa no es la causa, ¿sí? Y lo peor es cuando muchas veces se suspende el anticoagulante en la fase aguda de la trombosis para hacer estudios Claro. endoscópicos que tienen poca probabilidad de encontrar la causa. Entonces ahí más encima se expone el paciente a un riesgo de una progresión trombótica por la suspensión del anticoagulante en la fase que más lo necesita. Entonces, si quieren hacer estudio de screening neoplásico, está bien, pero la mayoría de las veces un TAC de tórax, abdomen y pelvis va a encontrar la mayoría de las veces un cáncer, y si no lo encuentra, no hay que ir a buscar el nódulo tiroideo, el pólipo en el colon. Generalmente no va a estar ahí el problema. Claro, este enfermo tenía la lesión suprarrenal bien instalada, o sea, no era dudosa, no era una pequeña lesión, era una lesión bastante instalada. Y lo otro interesante que dijeron de inicio, la cual era, o, sea, o Benjamín, el tema de los NACO, claro, como son de uso tan masivo, eh, la gente tiene todo un resguardo con la warfarina y compañía, con lo que come, con lo que no come, con la hora, qué sé yo, y lo que lo hace el tratamiento laterísimo para los pacientes. Pero con esto se pasan para el otro lado, porque en el fondo no toman ningún resguardo y pueden tener resistencia por trastornos absortivos, por otras cosas. La gente no lo tiene mucho en la cabeza, yo les diría eso. O sea, está en la contraparte a los otros, al taco antiguo, digamos, que dicen, no, tómese la pastilla cuando usted quiera. Yo no sé, esa es mi percepción, no sé si estoy equivocada, pero cuando, por ejemplo, tratan pacientes, no sé, por arritmia o qué sé yo, no sé si les recalcan mucho, creo. Sí, el rivaroxaban sobre todo, que es lo que se está indicando más hoy en día porque hay Sí, bioequivalente, es importante que lo tomen con comida, y eso, sobre todo, yo veo muchos pacientes con trombosis y cáncer que a veces tienen gastrectomía o que a veces están con quimio, están con náuseas, con muy poco apetito y con vómito, entonces la absorción de ese anticoagulante es media dudosa. Así que hay que tener harto cuidado con los DOAC, de todas sí, formas. sí, hay que tener cuidado. Por eso yo creo que tienen algunas preguntas que vamos a hacer. En relación al TAPSE, especificidad y sensibilidad para evaluar la sobrecarga derecha o factor de riesgo de muerte. Eso, Claro, en ese estudio que mostramos, el ¿sí? TAPSE, mientras más bajo, se asocia a mayor riesgo de un desenlace clínico adverso, que puede ser muerte, necesidad de trombólisis de urgencia o shock, con hipotensión sostenida o sistólicas menor de 90. Eso es lo que se define como un desenlace adverso. Y mientras más bajo el TAPSE, más malo. Menor a 20 es malo, menor a 15 es malo y menor a 10 es extremadamente malo. Es un ventrículo derecho que no está funcionando. Mueve al final. Sí. Claro, exactamente. Em, Acá también, algo que ustedes también hablaron, que era la trombolisis en TEP submasivo, que tiene un nicho acotado, que ustedes lo dijeron. Y entonces dice acá, guiarse por angiotac o por la clínica. Ciertamente el angiotac ayuda cuando uno evalúa, toma múltiples elementos, entonces si uno hace un angiotac de control y ve menos carga trombótica, se queda contento, pero muchas veces es necesario que disminuya mínimamente la carga trombótica, cosa que no se ve en el angiotac, y eso es suficiente como para disminuir críticamente la hipertensión pulmonar y que mejore el desempeño del ventrículo derecho. Entonces, de hecho, en este paciente no le mostramos la imagen, pero el angiotac de control se ve casi igual y el radiólogo pone misma cantidad de carga trombótica, pero el paciente
clínicamente pasó de tener frecuencia cardíaca de 125 a 80, a estar con Ah, oxígeno, a estar sin oxígeno y empezar a deambular. Entonces la mejoría Se clínica fue movía y mucho se más notoria. potenzaba. Sí, sí. Se ponía Wow. de pie y se potenzaba y después de la trombolisis con los catéteres logró empezar a deambular, suspendió el oxígeno, bajó la frecuencia cardíaca, entonces fue muy evidente el cambio clínico. Entonces yo diría que la angiotaca ayuda, pero la clínica siempre manda. yo creo, en general. Y acá los felicitan mucho por cómo abordaron el tema y porque en realidad es un tema complejo, pero lo explicaron de una manera sencilla. Yo creo que eso es súper remarcable, estoy súper de acuerdo. Acá le preguntan por el HIT con enoxa en dosis profiláctica. Sí, la probabilidad de hit, como bien dijo Benjamín, es mayor con heparina no fraccionada, Sí. mayor endovenosa que subcutánea, mayor en dosis terapéuticas que profiláctica y sobre todo cuando ha habido una exposición de más de 4 o 5 días. Eh, con enoxaparina en dosis profiláctica en un paciente médico, que ese es el otro factor de riesgo. Los pacientes quirúrgicos, sobre todo la cirugía ortopédica, tiene más riesgo que el paciente hospitalizado por causa médica. Pero un Mm. paciente hospitalizado por una causa médica con enoxaparina en dosis profiláctica tiene una probabilidad pretest de hit menor al 1%. Así que Así que es bien raro. habría que buscar por otro lado, claro. Sí. Les preguntan si hay un estudio que muestre algún cáncer que tiene mayor riesgo de trombosis con los aquí tienen tantos nombres, ¿sí? Si hay alguna asociación más como estrecha. ¿No? En general, los estudios que han comparado DACos con heparinas de bajo peso molecular, que es el estándar en trombosis y cáncer, han mostrado que son equivalentes, pero de hecho los DOAC son un poco más efectivos a expensas de un poquito más de riesgo hemorrágico, sobre todo en los cánceres del tubo digestivo alto. Entonces, uno no está sacrificando efectividad cuando ocupa rivaroxaban en vez de enoxaparina, pero Bueno, sí expone al paciente un poco más de riesgo hemorrágico, sobre todo si es un cáncer gástrico, por ejemplo. Y ahí yo tendría mucho cuidado con los cánceres primarios del sistema nervioso central o las metas cerebrales, porque suelen haber interacciones con los anticonvulsivantes que claro, pueden bajar los niveles del DOAC. exactamente. Paciente con falla renal aguda severa, hemodializado y que tienen HIT, posibilidades terapéuticas. Ah, ya. Bueno, el Fondaparinux no parece una alternativa razonable porque la vía media se va al infinito, digamos, con la falla renal en diálisis. En ese contexto, la alternativa de elección que tenemos disponible en Chile es vivalirudina, ¿ya? Ya, Y si van a ocupar vialidina, es mejor que se asesoren con alguien que lo ocupe con regularidad y que lo sepa ocupar, digamos, porque es un fármaco que tiene complejidad, en particular una vida media extremadamente corta. Entonces muchas veces, oye, vamos a desconectar un poquito el paciente para cambiarla y en ese ratito se trombosó completo, porque la vida media es de 20 minutos. ok. También Eh, podría ser apixaban, pero ya, eso es como medio off-label, ya muy, muy off-label. ya. Acá es el doctor Rodríguez. Habla de conocer la frecuencia local del HIT y dice que en el hospital de ustedes es de 0,08% de los Así pacientes, es. claro, ¿sí? Para no fraccionar, digamos, como para que uno conozca los riesgos reales que tiene en su lugar. Eso yo creo que es lo que él trata de destacar, ¿cierto? Exacto. Y esto cambia mucho del setting, porque si ustedes van a un hospital que hace pura cirugía cardíaca, Claro. o que hace mucha cirugía ortopédica, podría ser un poco más alto ese número. Y también va a depender de si esa heparina no fraccionada es profiláctica, subcutánea o endovenosa y por cuánto tiempo se ocupa. Claro. Entonces, a eso es muy variable, pero en sí es una complicación en general rara, por suerte. Ok. Acá le preguntan por el filtro de Cava. Ah, el filtro de Y se Nakaba, hubiera beneficiado de un filtro cava este señor que tenía la trombosis, ¿verdad? De la cava y después tiene su TEP. sí, Lo discutimos en este caso, pero ¿Ya? tenía el trombo intrahepático estaba muy cerca de la llegada de la vena acá a la aurícula derecha. Entonces no había tampoco había espacio. un margen para poner el filtro, no cabía. No Así que, cabía. Ya. exacto, pero lo vio cirugía vascular, al final se desestimó. Sí, Era, Ya, era, pero en era el como un fondo era una centímetro y cosa medio. bien, bien local, bien de la ubicación. O sea, si no podría haber sido, ¿cierto? Si hubiera tenido otro lugar. yo no estoy tan seguro. Lo que pasa es que el filtro de Nakaba no ha mostrado beneficio en este tipo de pacientes, que es Ujú. en los pacientes que recurren a pesar de la anticoagulación o que fracasan, sino que ha mostrado beneficio en general en los pacientes que tienen una contraindicación absoluta a la anticoagulación por una hemorragia.
Entonces, no es un setting donde haya un beneficio demostrado, sino que probablemente eh, uno se queda más tranquilo, digamos, decir, ah, tiene un paraguas puesto, pero estos pacientes generalmente terminan con una trombosis tumoral que termina llegando al filtro y terminan disparando Sí. émbolo al pulmón desde el filtro, trombosado completo. Así que no Sí, es, no es una cosa en realidad es la que ayude. hemorragia el único gran argumento que uno debería Sí, usar. Tú sí. hablaste del bypass gástrico. ¿Cuál sería el anticoagulante a ofrecer? A ver, esto ya es hilando muy fino, pero si es una gastrectomía en manga antigua, Ya, puede que el ya, paciente haya recuperado y haya modificado un poco su tubo digestivo y que tenga una absorción razonable del medicamento. Entonces, si el paciente está en la fase aguda de la trombosis, donde yo no puedo perder efecto anticoagulante en los primeros 3 meses o los primeros 6 meses, yo prefiero que ¿Mm? esté bien anticoagulado, ya sea con un anticoagulante inyectable o con antagonistas de vitamina K, que yo puedo medir el efecto fácilmente. Sí. Cuando ya estamos en fases alejadas de menor riesgo y estamos previniendo la recurrencia, si es que una gastrectomía en manga, yo a veces les doy anticoagulante de la detección directa y en el laboratorio de hemostasia de la UC nosotros podemos medir los niveles. Entonces yo puedo Ya, ver que el paciente está absorbiendo el medicamento. ok. Ahora, Ah, ya. con un bypass ya es más complejo, porque ahí el paciente se salta gran parte del tubo del intestino delgado. Entonces ahí la absorción es muy errática. Pero con una gastrectomía en manga, para fibrilación auricular o para prevenir la recurrencia después de unos 6 meses iniciales, los dos pueden ser una opción, pero tienen que tener un laboratorio que les permita medir niveles. ¿Ya? ¿Y para bypass, qué propondría? No, para bypass, ya sea heparina bajo peso molecular o antagonistas de vitamina K y medir el efecto. Ya, de acuerdo. Y acá decía que este era un paciente oncológico. En un paciente oncológico, perdón. Al alta, ¿cuál sería su anticoagulante de preferencia? Este paciente se fue de alta con apixaban Ya, yo estoy muy tranquilo con esa decisión porque tenemos estudios antiguos que mostraron que las heparinas de bajo peso molecular eran mejores que los antagonistas de vitamina K en pacientes con trombosis y cáncer. sí, Entonces pasó a ser ese el estándar de tratamiento. sí. Y tenemos hoy en día estudios más nuevos que muestran que los anticoagulantes de la detección directa son al menos igual de efectivos, quizá Sí. incluso un poquito más efectivos, aunque pudieran tener un poco más de riesgo hemorrágico. Pero este paciente no tenía muchos factores de riesgo de hemorragia, porque no tenía un tumor primariamente del tubo digestivo o de las vías urinarias, sino que era un tumor más Mm, bien suprarrenal. Entonces su riesgo hemorrágico era bajo. Así que de elección en este paciente, apixaban o rivaroxaban podría haber sido ahora. Nos cambiamos a apixaban porque había fracasado con rivaroxaban, digamos. claro. Entonces fue como una cosa media empírica. Pero probablemente el fracaso estuvo dado por el tumor que estaba invadiendo la vena cava inferior. Otra opción, si es que es pagable por el paciente, es heparina bajo peso molecular subcutánea en domicilio, lo que es caro. Y eso da un poco más de flexibilidad porque cuando estos pacientes recurren, a pesar de heparina bajo peso molecular, uno puede empezar a subir la dosis. Esas son Mm, recomendaciones de expertos donde uno puede ocupar dosis supraterapéuticas de heparina bajo peso molecular. Esa opción con DOAC no está estudiada. Entonces, si uno quiere tener un poco más de flexibilidad, probablemente heparina bajo peso. Si este paciente súper. recurre ahora con apixaban, yo lo voy a cambiar a heparina bajo peso molecular. Si recurre con heparina bajo peso molecular, le voy a subir la dosis, una dosis supraterapéutica de heparina bajo peso molecular. Pero todo esto en un área muy chica. Claro, letra chica todas. Acá Mm. también los felicitan y los bendicen. Y acá te hicieron una pregunta que siempre uno tiene, que es el apixaban en diálisis. Porque hay ahí literatura controvertida, ¿cierto? Muy, muy controvertida. Todo lo que hay en la literatura apunta a que anda bien. ¿Ya? Si bien no tenemos evidencia de muy buena calidad, estudios prospectivos, randomizados, toda la evidencia como del mundo real, los estudios retrospectivos, todo parece que va apuntando a que es un medicamento muy bueno para estos pacientes. Entonces, yo creo que va para allá, pero siempre sigue siendo una indicación off-label, ¿ya? Sí, pues. Así que poner bien en la balanza los riesgos-beneficios de esto. Porque también, ojo que, sobre todo en fibrilación auricular, la anticoagulación no ha mostrado un gran beneficio en los pacientes en diálisis. Y eso es un contraste con los pacientes que no están en diálisis, donde la anticoagulación sí ha mostrado un beneficio. Claro, En los ese es el gran pacientes, punto, claro, porque en sí, el fondo no es el mismo setting de enfermo, entonces es discutible. Y sí, bueno, antes de los NACO, el riesgo de usar anticoagulación es altísimo en un paciente en diálisis, o sea, la mortalidad sube enormemente. exacto, Entonces, exacto. claro, yo creo que depende de la indicación, Sí, exactamente. sí. Para enfermedad tromboembólica probablemente sí, uno los va a anticoagular sí o sí.
para fibrilación auricular, si el CHA2-VASc es bajo, intermedio, quizás evitarse la anticoagulación. Y cuando el CHA2-VASc es muy alto, quizás uno pudiese preferir más apixaban que un DOAC. Exactamente. Y acá dice, si quiere controlar niveles de anti-10A, como explicaron, ¿cada cuánto tiene que Eh, medirlo? Bueno, es que ahí depende un poco. Pues, si el paciente tiene una cirugía bariátrica y yo quiero Ujú. verificar que esté absorbiendo el medicamento, basta con que lo mida una vez, digamos. Entonces, en general, yo le mido niveles peak. Él se toma el medicamento a las 9 8 de la mañana, 3 4 horas después tiene que estar en el laboratorio tomándose la muestra de sangre, porque tenemos rango establecido para los niveles pico, que son a las 3 4 horas de la administración oral. Y si tiene niveles plasmáticos en el rango esperable, uno podría decir, bueno, absorbió el medicamento como una persona que no tuviera la cirugía bariátrica. Si es por un fracaso, a uno le gustaría medirlo en el momento en que el paciente ingresó, digamos. Estoy tomando rivaroxaban, pero por ejemplo este paciente, haberle medido Claro, niveles de rivaroxaban cuando llegó. Eso no se hizo en el momento en que el paciente llegó, entonces ya había otra causa para el fracaso, pero sería para documentar el fracaso. Entonces, cada cuánto y el momento específico de medición va a depender un poco de lo que uno quiere buscar. Si es la absorción, la adherencia, una interacción. claro, exactamente. Y acá, bueno, el doctor Rodríguez repite un poco lo mismo que tú explicaste. Y dice acá, si un paciente que recurre con rivaroxaban, ¿se da chance de cambiar a Pixaban o cambia de heparina? Nadie sabe. Esa Yo es la, me esa es la respuesta. imagino, Esa es la respuesta sí. correcta. Este paciente Sí. se cambió a Pixaban porque estar con heparina bajo presión molecular era un poquito impagable y teníamos una causa alternativa, pero eso no está estudiado en realidad. Así que en el contexto oncológico se supone que los DOAC son más efectivos que la heparina bajo presión molecular, así que tiene un sentido, pero esto nuevamente está una indicación súper, súper off-label. Fuera de, claro. Exacto. Oye, ¿no se quieren decir algo más, Benjamín o Andrés? Porque yo encuentro que aprendimos mucho, todo extraordinario, los felicito. Muy ordenado y como bien dijo alguno de las asistentes, hicieron un tema complejo, porque todo lo que es hemostasia y coagulación, a la gente le para los pelos, lo hicieron ordenadito y muy claro. ¿Algo que quieran recalcar? Yo creo que con un comentario de que esto, para que el paciente le vaya bien, requiere un manejo multidisciplinario. Nosotros tenemos la fortuna de contar con un laboratorio de trombosis y hemostasia de excelente nivel. Ahí está, de hecho, el doctor David Rodríguez, que es el jefe, junto con el doctor Pereira del laboratorio, están a cargo de esto. Y tenemos la posibilidad de hacer pruebas de liberación de serotonina, que es un examen complejo. Tenemos tiempo de respuesta rápido. También contamos con el apoyo de la unidad coronaria, del doctor Pablo Sepúlveda, que es un cardiólogo hemodinamista que no está acá, que se la jugó por el paciente, y que incluso él planteamos en conjunto esto de tomar la biopsia, porque cuando empezamos a ver cómo lo biopsiamos, todo era de alto riesgo, porque había que suspender el anticoagulante para tomar una biopsia por punción bajo TAC de un nodo pulmonar o de la lesión suprarrenal. Entonces, cuando se planteó la opción de hacer una biopsia intravascular, él ocupó un biótomo que se usa para tomar biopsia endomiocárdica en pacientes con trasplante cardíaco, se metió por la vena yugular, bajó al trombo y le tomó como 20 mascadas al trombo. Y ahí salió este trombo mezclado con células tumorales y de ahí tenemos el diagnóstico, digamos. Entonces, a veces hay que pensar un poco afuera de la caja, digamos, porque es muy raro que biopsiemos a los pacientes endovascularmente, cuando tienen esto. Uno va a buscar el nódulo pulmonar, el ganglio, y contar con un laboratorio que les dé confianza. Así que apóyense en su equipo y contar con un laboratorio que les dé confianza, yo creo que es lo más importante. Súper, súper, muy bien. Benjamín, ¿quiere decir algo? No lo dejemos atrás. Eh, no, yo creo que la parte más interesante del caso fue como este PER team para tomar la decisión en la parte de la trombolisis y después de la dosis reducida y usar estos sistemas, por lo menos yo nunca había visto el uso del sistema ECOS para una trombolisis intraarterial dirigida. eh, Así que no, esa parte estuvo bien interesante. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente a los dos expositores. Muy bonita su presentación. Aprendimos todos mucho. Y a los asistentes también por estar. Y nos vemos en noviembre. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, hasta Buenas luego. noches. Bien, Chao, hasta luego. chao.